Hay expectativa en referencia a lo que ocurrirá con el proyecto de reforma de inmigración ahora que se encuentra en manos de la Cámara de Representantes, un tema del cual hemos hablado a lo largo de los últimos días en el programa. Nuestro abogado de inmigración, Ricardo Esquerret, nos da su visión en referencia a este tema importante para todos en la nación. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí en De Latinos. Muchas gracias, Carlos, y muchos saludos a todos nuestros televidentes. Importante pregunta, la del $1.000.000. ¿Qué oportunidades tiene la reforma de ser aprobada en la Cámara? El consenso entre los analistas políticos norteamericanos es que el proyecto se va a colgar en la Cámara, desgraciadamente. Lo único que podría salvar el proyecto es que fue aprobado con una supermayoría de senadores en el Senado y hay mucha presión política para que lo aprueben en la Cámara. El problema estriba en que el presidente de la Cámara no cuenta con la mayoría de votos republicanos para traer el proyecto a la al floor de la Cámara para votación, y si lo trae a votación con una mayoría de los votos demócratas y una minoría republicana, él podría perder la presidencia de la Cámara. Ese es el gran problema que tenemos ahora. Aun cuando las industrias están a favor de la reforma, la industria hotelera, la industria de restaurantes, la industria agrícola, toda la Cámara de Comercio, hay varios grupos de interés que están a favor de la reforma, pero sin embargo tenemos esa oposición de ese bloque de 32 escaños en la Cámara de Representantes, incluyendo al presidente del Comité de lo Judicial, Goodlatte, que es el capitán del barco que se opone a la reforma. Es decir, que el ambiente no es el más favorable. ¿Qué podemos hacer para cambiar entonces esa tendencia? Porque algo similar era lo que se vivía anteriormente en el Senado y vimos después entonces un cambio en la visión que ellos tenían en referencia al proyecto. Lo que hay que hacer es, todos los grupos de interés que estuvieron casi un año negociando para que la ganga de los 8 pudiera poner esta reforma para que fuera aprobada por el Senado, tienen que empezar a cabildear en el Senado. Nosotros, los votantes de esta área, hay que empezar a escribirle a nuestro congresista, a Raidel, que es uno de los Tea Partiers que está en contra de la reforma. Hay que organizarse. Tienen que, síganle escribiendo a Marco Rubio, síganle escribiendo a Bill Nelson, los dos senadores de la Florida, pero el más importante es el congresista de aquí, que es parte de esos Tea Partiers que está en contra de la reforma migratoria. Hay que ejercer presión. La Iglesia Católica está ejerciendo presión, la industria agrícola está ejerciendo presión, la industria de los restaurantes y hotelería está ejerciendo presión, la Cámara de Comercio está ejerciendo presión, o sea que todo ahora estriba en lograr ejercer presión sobre la Cámara. Planteábamos anteriormente en otras entregas aquí en De Latinos que debemos extenderle la mano al Senado, pero darle garrote a la Cámara de Representantes entonces en Washington. Hay que darle garrote a la Cámara de Representantes, porque ahora mismo el proyecto que fue aprobado en el Senado, si Boehner permitiera que ese mismo proyecto subiera a votación en la Cámara, ese mismo proyecto en el Senado sería aprobado en la Cámara con una mayoría demócrata y con una minoría republicana. Lo que pasa es que si él cede ante la presión política, los mismos republicanos le podrían quitar el título de presidente de la Cámara y él obviamente no quiere perder su presidencia. Y ese es el gran problema que tenemos. El futuro entonces está en manos del presidente de la Cámara y también del presidente del Comité Judicial de la Cámara, en donde se trata el tema de inmigración. Así mismo, todo estriba en lo que va a hacer Boehner y lo que va a hacer el congresista Goodlatte, que todos sabemos que Goodlatte, que es el presidente del Comité de lo Judicial, no favorece una reforma migratoria y no favorece darle ningún tipo de beneficio, ni tan siquiera la residencia permanente a los 11 millones de indocumentados que están aquí. ¿Y de qué partido son? Los dos son del Partido Republicano. Importante reflexión para terminar el tema. Gracias, Ricardo, por habernos acompañado en esta jornada. Muchas gracias, Carlos, y siempre es un placer estar aquí. Bueno, era el abogado Ricardo Esquerret que nos acompañaba para darnos su punto de vista en referencia al futuro que enfrenta el proyecto de reforma de inmigración, ahora que el debate está entonces en manos de la Cámara.